Hola, estimados amigos. Hacía tiempo que no subía una videoconferencia al canal, a mi canal de YouTube. Y hoy dije, bueno, voy a hacer una videoconferencia, pero algo diferente. Muchos de ustedes no saben que mi inicial profesión fue cultura física, profesor de natación e entrenador de natación. Allá por los 80, los 90, e inclusive en los 2000 también lo hice, ¿no? Fui entrenador acá en México de un equipo de natación allá en Oaxaca. Inclusive llevé a algunos alumnos a una competencia en Cuba de natación. Me acuerdo que fue la Copa Marcelo Salado y ganamos medalla, ¿eh? Trajimos medalla para acá. Pude traer medallas, fue una alumna, ganó 2 medallas. Solamente hacía 3 meses que estaba entrenando el equipo ese y logramos traer esas medallas. Entonces, esta videoconferencia que les voy a dar a ustedes data específicamente del 2010. 2010, cuando en el Congreso Panamericano de Educación Física en Bogotá, Colombia, la impartí. La impartí porque fue una motivación que tuve desde que yo era profesor y entrenador de natación en Cuba, en La Habana. Inicié allá en Marianao, en Ciudad Libertad. Y que recuerdo que alguna vez un comisionado, no recuerdo si era provincial o nacional, creo que fue provincial, me decía que estaba muy lento en el trabajo, que tenía que sacar a los alumnos adelante para que fueran competitivos, para que fueran a competencia. Recuerdo que hice un experimento, de hecho fue una investigación que hice. Siempre me ha gustado investigar y me gusta trabajar con la ciencia, en este caso las ciencias del deporte, ¿no? Trabajé en grupo A y grupo B, un grupo A que iba a competencia y un B que iba a ver cuándo iba a competencia, ¿no? Pero el grupo A tuve que acelerarlo bastante. Y específicamente no tomé en cuenta sus características del somatotipo y otras características desde un punto de vista de capacidades condicionales y coordinativas. Y bueno, no los quemé, pero sí los trabajé muy profundamente. De hecho, ese grupo no tenía mucho interés en llegar lejos. Sin embargo, otro grupo lo fui trabajando poco a poco, según su desarrollo. Y fueron los que llegaron después a la Escuela de Iniciación Deportiva, inclusive a la Escuela Nacional de Natación. Entonces, fue una motivación porque me recuerdo que me felicitaron cuando gané con mis alumnos de Marianao de Ciudad Libertad. Gané algunas medallas, hubo por ahí algunas entrevistas, etcétera, etcétera. Y yo dije que no, que esos alumnos que habían ganado las medallas no iban a llegar muy lejos. Efectivamente, así fue. Y que los otros, que los trabajé como debe de trabajarse, sin quemarlo, sin acelerar su desarrollo, eran los que iban a llegar. Pero en aquella época había un campeonismo muy grande y bueno, todos los entrenadores de natación querían sobresalir. Yo siempre fui más pausado en esto, pero pues era importante sobresalir, en fin, ustedes saben, ¿no? Y yo no, pero logré llegar, logré esos lauros, ¿no? Con mis alumnos. Y después acá en México, pues también logré eso. Es una experiencia muy bonita que tus alumnos agarren medalla, que digan que su entrenador los apoyó y gracias a él, etcétera, etcétera. Pero con cuidado, y voy a hablarles sobre algo que fue esa conferencia que di en ese congreso de Bogotá 2010 y que llevé como algo que yo había experimentado y que había sido una investigación durante muchos años desde Cuba, después México, cuando me negué al dueño de esa institución aquí en México a acelerar los alumnos,
Me acuerdo que llegué de competencia, le dije, bueno, ahora vamos a aprender a nadar. ¿Cómo que aprender a nadar? Si ganamos competencia, sí, pero no. La técnica es fundamental y sin quemar etapas. Y bueno, el dueño de la institución se negó a todo esto, ¿no? Y yo, pues, por supuesto, pues abandoné, ¿no? Abandoné porque no me gusta la quema de talentos deportivos en edades tempranas. ¿Qué es el resultado de ese campeonismo infantil? Y qué es lo que les voy a exponer yo a ustedes hoy en esta videoconferencia. Y que fue el tema de una conferencia que di en este Congreso Panamericano de Educación Física en el 2010 en Bogotá, Colombia. Los procesos de crecimiento y desarrollo se producen de forma continua, gradual, por un orden determinado. Ambos procesos están estrechamente relacionados y son más intensos mientras más pequeños son los niños. Hay que recordar que la velocidad de desarrollo de los niños de 0 a 5 años es muy grande. Por eso se le queda muy rápida la ropa, los zapatos, en fin. Y bueno, se pueden observar diferencias entre las diferentes partes del cuerpo, entre los niños, de manera individual. Y todo esto está bajo las influencias de factores endógenos y genéticos y exógenos ambientales. Ahora, es interesante esta parte. Las particularidades de los principales sistemas del organismo infantil. Vamos a hablar de cuanto al sistema cardiovascular. Vean en un niño cómo que trabaja ese músculo cardíaco, que también se encuentra bajo la influencia del ininterrumpido proceso de crecimiento y desarrollo. O sea, vamos a ver que está en este proceso de desarrollo. Al aumentar su tamaño, recibe mayor cantidad de sangre. El músculo gana en fuerza y resistencia, lo que se traduce en aumento progresivo de volúmenes sistólicos y el volumen minuto. Con la edad, aumenta la presión arterial y disminuye la labalidad del pulso, haciéndose más rítmico. Más frecuencia cardíaca disminuye y se hace más estable. Esto es en cuanto al sistema cardiovascular en los niños. Si nos vamos al sistema respiratorio, durante las primeras edades se producen cambios morfológicos y funcionales debido a ese crecimiento, multiplicación, aumento de las células, etcétera, etcétera. Y el desarrollo, que hay una diferenciación celular en la adquisición de las nuevas funciones. Alcanzando por las diversas estructuras que conforman en ese aparato respiratorio. Cuando hablo de estructura, pues no solamente hablo de pulmones y los alveolos pulmonares, hablo de todo el sistema completo, ¿no? De la tráquea, del intercambio, de las venas, de las arterias, que va a fluir la sangre en ese intercambio entre la oxohemoglobina y la carbohemoglobina. En la medida que aumenta la edad, la respiración se va haciendo más rítmica. Vean que entonces no es tan rítmica en las edades infantiles. Y cuando es a partir que se desarrolla estas edades, es más rítmica. Aumenta la profundidad de respiración, la capacidad vital, la ventilación pulmonar y el volumen minuto. La frecuencia respiratoria disminuye y se hace más estable ante la influencia de estos factores externos. Si vamos al sistema osteomioarticular, o sea, vamos a hablar de esta parte. En estas edades, el sistema sufre igualmente sustanciales modificaciones en esta edad infantil. Los huesos aumentan de dimensiones y se modifican su estructura interna. Vean que hay huesos, también tienen una estructura interna, de unas características muy especiales que se van cambiando. Van ampliando el grosor de los huesos, en fin. Se va produciendo la osificación de los cartílagos articulares. O sea, ya estamos hablando de que hay elementos de cartílago que se van osificando con la edad. Los tendones y los ligamentos tienden a un desarrollo débil, por lo cual no resisten esa tensión considerable. Van a ser, inclusive, estaban muy largos y se van acortando muchas veces, que es la famosa flexibilidad. Y eso hace que impida una movilidad articular más amplia. La osificación de la columna, esa no es completa en las primeras edades, lo que permite un alto grado de plasticidad. O sea,
Estamos hablando de que la columna, cuando todavía no hay una osificación completa, es muy flexible. Y también está el riesgo de deformaciones como la escoliosis, la lordosis, la cifosis, que ocurren, esas escoliosis generalmente ocurren en estas edades. También el pie plano, por ejemplo, el pie plano es producto precisamente a veces del niño, de ponerle sus zapaticos y esas cosas para que luzcan bonitos, en edades que todavía tiene que buscar tono muscular y el arco articular, el arco de la planta del pie, y esa parte ósea puede ser que por estos malos trabajos, esas malas digamos, estilos de vida en los primeros años, primeros meses y años de nacido, hagan deformaciones. Pues hay una postura inadecuada, viciosa. También a los niños, pues asentarlo en una sillita en la primaria, pues también tiene postura que hace que ocurra esta malformación. Y esto se ve después en la marcha, ¿no? Cuando se inclina para marchar, cuando hay malformación y le ponemos a los niños a caminar, a deambular antes de tiempo, y todavía no hay, digamos, ni tono muscular para sostener la estructura ósea, pues esto hace que también haya recurvatus y curvatus en las rodillas o haya malformaciones también en las extremidades inferiores. Los músculos aumentan su tamaño también poco a poco, la fuerza y la inervación, pero estas edades son muy irritables y lábiles. Los músculos más pequeños se desarrollan lentamente. Fíjense cuántas cosas ocurre entre 0 y 5 y 6 años, ¿no? En esa parte infantil. Rigal, Paoletti y Poma son algunos autores en los cuales yo me sustento en la ciencia, plantea que la motricidad no es una simple descripción de conducta motriz y la forma que los movimientos evolucionan, sino también los procesos que sustentan los cambios que se producen en el desarrollo de la conducta. Esta consideración, que debe tenerse en cuenta después que se ha podido lograr como punto de partida el conocimiento de cada niño en particular. Recuerden que no hay un niño igual a otros, todos son diferentes. De acuerdo a lo anterior, se aborda lo primero a los procesos más generales que influyen en el desarrollo motor y posteriormente el comportamiento del desarrollo de cada niño a lo largo de toda su vida, ¿no? Esto me recuerda también a Paldevá, en el Gran Congreso de Puebla, en México, en el 2003, cuando hablábamos de psicomotricidad y desarrollo motriz en las primeras infancias. Una formación del deportista conduce a niveles de estrés físico, psíquico, sin precedentes en ningún proceso pedagógico. Sí, cuando yo estaba entrenando, era muchísima la presión, el estrés que tenía físico, pero también el estrés psíquico de ganar la competencia, de prepararme para la competencia, de aguantar, porque también estaban mis compañeritos, tenían que aguantar delante de ellos y llegar y cumplir las metas y cumplir los tiempos. Yo fui nadador. Todo esto hace que se ponga en juego la salud del ser humano, de ese deportista. Por lo tanto, el alto rendimiento muchas veces es agresivo al organismo. Y es agresivo no solamente desde un punto de vista físico, también desde un punto de vista psíquico. Por eso hay que respetar estos aspectos biológicos y psicológicos y darle prioridad a la investigación. ¿Por qué? Porque científicamente tenemos que investigar todo el trabajo, la personalidad del niño y los aspectos biológicos, psicomotrices del niño. Y esto lo plantea Vinocholovsky desde hace muchos años. Ahora, hoy en día hay algunos entrenadores que desconocen todos los aspectos fisiológicos de sus métodos, se convierten en un peligro para el deportista, tanto en lo que respecta al resultado como a la salud. Entonces muchas veces no tienen ningún resultado y acaban con la salud de los niños. Hay un principio, y vamos a ver esta parte, el principio de la individualización del alto nivel técnico deportivo.
Existen principios biomecánicamente objetivos generales para todos los de organización de los movimientos deportivos. Pero a pesar de esto, existen las particularidades individuales de carácter anatómico, morfológico, fisiológico, psicológico, genético, propio de cada deportista. O sea, no todos los seres humanos somos iguales, ni en el desarrollo biológico, ni en la maduración biológica, ni en la maduración psicológica. De ahí que tú no puedes trabajar con estándares muchas veces y con metas para todos por igual, porque no todos se desarrollan de la misma manera. Y mucho más en las edades tempranas. Una metodología de dominio y perfeccionamiento de la maestría técnico-deportivo consiste en esa orientación a fundamentos biomecánicos generales y al mismo tiempo aprovechar al máximo las ventajas individuales del deportista para poder compensar los defectos. Quiere decir que, bueno, hay veces que hay que sacar muchas veces del mismo defecto una compensación de este para buscar, y esto es un principio del nivel técnico deportivo. Ahora, hay una contemplación de las diferencias individuales. ¿Por qué? Porque como todos somos diferentes, tenemos que tener esa atención muy importante y entender que cada niño y cada niña constituye una unidad biopsicosocial única e irrepetible. Esto hace entonces que hay un proceso educativo que debe estar enfocado a que todos los niños adquieran los logros del desarrollo. Ahora, no todos obtienen estos logros de la misma manera, con el mismo ritmo, ni con idéntica calidad. Y es aquí donde muchas veces tenemos que entender que hay que respetar otros principios, como el principio de la enseñanza progresiva. Este principio está basado en la continuidad de un proceso de enseñanza y perfeccionamiento de movimiento del deporte. Proceso que se determina solamente al final de la carrera deportiva del atleta, ¿no? Y no en edades infantiles. El principio busca el perfeccionamiento regular y continuo durante entrenamiento de muchos años de capacidad del atleta, de realizar su potencial motor a costa de una mejor organización del contenido motor, de la eficacia de ese contenido motor y del ejercicio deportivo. Ahora, vean, principio de gradualidad del aumento de la velocidad de los movimientos y la potencia de los esfuerzos. Fíjense, estamos hablando de deportistas ya consumados, ya a una edad que tiene que llegar a esto. Este principio caracteriza el orden racional de funcionamiento de la maestría técnico-deportivo de un ciclo anual. O sea, estamos hablando de macrociclo anual de entrenamiento. Su idea consiste en pensar gradualmente en una velocidad moderada hacia una máxima potencia, después de un límite. Esto es, en el dominio gradual de las capacidades de realizar con eficacia el ejercicio competitivo con una potencia límite. La velocidad del ejercicio crece gradualmente. En cuanto a eso, está permitido de acuerdo a los niveles de preparación física especial que tenga el deportista. Recuerden que hay una parte de una preparación, mesociclos especiales. La velocidad del ejercicio crece gradualmente. En cuanto a eso, está permitido de acuerdo a esa variación de preparación física especial de ese deportista. En este caso, hay que ver la coordinación de ciertos elementos o fases del sistema de movimiento sobre el dominio de esa estructura dinámica que está en movimiento y a la formación de la imagen sinestésica. Entonces hay que también tener en cuenta la toma de video para ver esa imagen sinestésica propia del régimen de velocidad más alto. ¿Cómo es ese movimiento técnicamente? Todos esos problemas deberán ser resueltos, así como sean creadas las condiciones adecuadas para el perfeccionamiento de alto nivel técnico, la velocidad y potencia de los esfuerzos en las etapas de precompetición, antes de la competencia. Fíjense estos principios que están dados para atletas ya consumados, atletas reconocidos, estamos hablando de alto rendimiento. Está el principio de la realización de la orientación predominante de una acción. Realización de la orientación predominante de una acción. Y consiste
este principio en la racionalización, racionalizar y no comenzar el estudio de la técnica deportiva y su futuro funcionamiento por el dominio de la forma especial del movimiento, pero sí procurando un método racional de la realización de la estructura semejante, propia a esa acción motora. Quiere decir que tenemos que buscar, fíjense bien, un método racional para empezar a hacer movimientos, pero estamos hablando de una orientación predominante a la acción. Después, basándonos en eso, formar y perfeccionar la debida estructura biodinámica del ejercicio deportivo. Todos estos principios es para una maestría deportiva, no para un niño entre 1 año y 5 y 6 años de nacido. Es la habilidad, y mire, la maestría técnica deportiva es la habilidad del atleta para aprovechar la forma efectiva su potencial motor en condiciones de entrenamiento y competencia. ¿No? Aquí tenemos a grandes atletas ya en las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Ahora, la estructura psicomotriz de la acción motora compleja, la acción deportiva, siempre se organiza de forma consciente, en concordancia con una finalidad predeterminada y tomando en cuenta las posibilidades motoras del atleta. Entonces, yo tengo que preparar al atleta con esa finalidad de la competencia, pero tomando en cuenta las posibilidades, las potencialidades y posibilidades motoras del atleta. La unidad de los componentes de finalidad y sentido y movimiento conforma la estructura psicomotriz de la acción motora, entendida como mecanismo de consecución de un fin deportivo, en este caso, en dependencia del deporte y buscando el fin deportivo que puede ser una olimpiada, un campeonato mundial, etc. Ahora, estamos hablando de estructura psicomotriz de la acción motora compleja. Vean, estamos hablando de entrenamiento deportivo, de alto rendimiento deportivo. Y bueno, hay criterios para la perfección de esa técnica deportiva. Y bueno, estamos hablando de una técnica deportiva que puede considerarse perfecta si corresponde a las particularidades individuales de cada uno de los deportistas. Yo, por ejemplo, era pequeño para estar en natación. Digamos que era el más pequeño del equipo, medía 1,72, 1,73. Mis compañeros medían 1,84. Tenía que dar más rapidez, más frecuencia de brazada que otros compañeros míos. Pero yo tenía técnica y eso me hacía posibilidades de aumentar la técnica y ser más rápida la brazada. Ahora, este es en el caso, ¿no?, de lo que es la parte individual del deportista. Entonces hay que garantizar un empleo eficaz al mismo tiempo económico de ese potencial energético del deportista. Me recuerdo Bebito Smith que me decía, hasta que la mano no pase hacia las piernas y tú sientas la estera de agua pasar los pies, no hay eficacia y no se está dominando el tiempo económicamente, no hay un potencial energético. Y eso me hizo a mí pensar dentro de la estructura biomecánica de movimiento, cómo tenía que el último balón echarlo hasta lo último de atrás. Y aparte de movilizar más rápido el ciclo de brazada, con el objetivo económico y buscar ese empleo eficaz. Se reproduce de forma estable y en condiciones extremas. No se ve alterada ante una velocidad máxima de ejecución ni una alta potencia de esfuerzo. ¿Qué significa esto? Que en condiciones extremas ya, en el caso de un sprint final o algo así, yo tengo en este caso que buscar esa velocidad máxima de ejecución de movimiento, pero, y esto es muy importante, bajo un esfuerzo máximo, pero sin alterar tampoco la técnica. Se conserva un estado de agotamiento y elevado estrés psíquico en la competición. Sí, y más cuando tenía que nadar 1500 metros crawl o cuando tenía que nadar largas distancias. Pues sí, hay un estado
sea, te agotas, porque estamos hablando de una resistencia aeróbica, R1. Y había muchas veces que el sprint final, esos 50 metros finales, hacerlo con una máxima ejecución y buscar todos los esfuerzos. Y había un estrés. En la competencia hay un estrés del que está compitiendo con los que se van más adelante, los que se van más atrás. Cuando es un deporte de marca, el que tiene una mejor marca o el que tiene una marca por debajo. Y el objetivo tuyo es llegar a ganar la competencia. Se conserva ese estado de ese agotamiento y muchas veces esto va creando un estrés. Y se es suficientemente flexible en situaciones cambiantes. Quiere decir que también tú tienes que saber cómo suministrar esa volúmenes de fuerza, de resistencia, trabajo para poder ser flexible cuando alguien se te va más adelante en la competencia o pues aguantarte cuando tú vas muy adelante para no explotar antes, ¿no? Ahora, ya hablamos del deporte de alto rendimiento, algunas cosillas a un grande rasgo. Ahora, vamos a ver entonces las edades de iniciación deportiva. Aquí en América Latina, esto es un desastre. Pero no solamente en América Latina, también en algunos países primermundistas, hasta en Estados Unidos, cómo se violan las edades de iniciación deportiva. Vamos a ver por qué se violan más adelante. Miren, y esto no lo digo yo, esto lo dice en este caso el Movimiento Olímpico Internacional, el Congreso Panamericano de Educación Física, Panafricano, Panasiático. A los 6 años es que se inicia clavado, gimnasia artística y gimnasia rítmica deportiva. A los 7 años se inicia ajedrez, natación y nado sincronizado. A los 8 años se inicia lucha, taekwondo, fútbol y karate. A los 9 años, inicia baloncesto, tenis y judo. A los 10 años, atletismo, béisbol y voleibol. A los 11 años, balonmano, tenis de mesa, o sea, cancha, ciclismo, esgrima, kayak, polo acuático, waterpolo, vela y remo. A los 12 años es que se inicia el levantamiento de pesa y el boxeo. Y a los 13 años, el hockey sobre césped y el tiro con arco. Vean. Ahora, piensen, profesores, piensen, padres de familia. Su niño, ¿a qué edad inició uno de estos deportes? Sus alumnos, ¿a qué hora deben de iniciar? ¿A qué edad deben de iniciar esto? Comunicación deportiva. Iniciación deportiva. Ven esta parte. ¿Cuándo yo voy a iniciar un entrenamiento? Ya en el deporte como tal. Primero vamos a ver la fuerza máxima y la fuerza de rapidez que se inicia a los 10, a los 12 años. A los 12 años. Y yo veo por ahí profesores que están iniciando esto a los 7, a los 8, a los 9. Ven. Y hay algunos, y estamos hablando que inicia a los 12 y a veces hasta los 14 años. Resistencia a la fuerza. Resistencia a la fuerza. Yo acabo de ver ahora un video de un niño de 4 años haciendo plancha, lagartija, como dicen en México, plancha. Eso es acabar, lo más desastroso que yo he visto. Y bueno, me sirve de material para las videoconferencias, ¿no? Resistencia a la fuerza. Estamos hablando que inicia, y fíjense que abajo está la leyenda, inicia a 1 a 2 veces por semana, inicia a los 14 años. Aeróbica, resistencia aeróbica, inicia a los 8 años. Por eso natación se enseña a los 7 y a los 8 es que empieza a tener ciertos elementos de demostración. A los 10 de competencia. Trabajo aeróbico. Aeróbico. Fíjense bien, hay trabajo aeróbico en ciertos deportes que inician a los 10 y a los 12 años. Anaeróbico, resistencia anaeróbica a los 14 años. O sea, estamos hablando
de deuda de oxígeno. Deuda de oxígeno, ¿no? Fíjense que esa especialización, y estamos hablando de cuando, miren abajo la leyenda, cuando se especializa. La especialización son de 2 a 5 veces por semana. Y en alto rendimiento, cuando inicia a los 16 años. Rapidez de reacción se inicia a los 8 años. Se especializa a los 12, de entre 12 y 14 años. Y alto rendimiento a los 16, por eso entre a nadar como alto rendimiento a los 16 años. Porque la natación es un deporte, como ustedes ven, que inicia a los 7 años, inicia bastante temprano. Ahora, cuando ya llega a los 16, 18 años, ya entonces que puedes, digamos que estés en alto rendimiento, es que tú puedes trabajar entonces en este caso, una rapidez de reacción, inclusive una resistencia anaeróbica con máximo, con deuda de oxígeno. Una movilidad. ¿Qué significa movilidad? Vea, vamos a hablar. Movilidad articular, flexibilidad. Eso hay que trabajar a los 5, a los 7 años. Claro, después de los 7 años, esta movilidad, si no se trabaja, se va perdiendo. Y entonces es cuando hay que trabajarlo en alto rendimiento a los 12, a los 14 años. Fíjate que la movilidad articular, la flexibilidad, la llamada flexibilidad, muy antiguamente, elasticidad, se trabaja muy tempranamente. Por eso a los niños entre 0 y 5 y 6 años hay que trabajarle capacidades coordinativas y no condicionales. Y la única condicional que se puede trabajar es esa flexibilidad, esa movilidad. Aquí están los periodos más favorables para el desarrollo de capacidades físicas. La rapidez empieza a los 9 años y 13 años. Esos son los momentos más importantes. La movilidad, o sea, donde se trabaja más fuerte, es a los 9 porque empieza a perderse a los 8, ¿no? Y hay que ver también dentro de la columna vertebral qué se busca como movilidad articular entre 7 y 14 años, muchas veces. La capacidad aeróbica en niñas empieza a los 11 años y la capacidad anaeróbica a los 16, a los 17. La fuerza explosiva a los 17. La coordinación y la fuerza expresiva tiene que ver con ¿qué? Con levantamiento de pesa, que es una fuerza explosiva muy, muy rápida, o con una arrancada, ya sea atletismo o de natación. La coordinación sí tiene que trabajarse muy ampliamente bien temprano, y por eso yo hablo de capacidad coordinativa en edades tempranas. La diferenciación, porque muchas veces no tenemos claro en el tiempo y el espacio, relaciones temporal-espaciales, el ritmo de movimiento y el tempo de movimiento hay que hacerlo bien temprano. Por eso estamos hablando de gimnasia artística, gimnasia rítmica, estamos hablando de clavado a edades más tempranas. Hay un máximo consumo de oxígeno de fuerza, por ejemplo, en las niñas hasta los 12 años. La velocidad de reacción, 9 años. La velocidad de movimiento a los 10 años. La orientación en el espacio bien temprano, 7 años. Por eso estamos hablando de que natación, estamos hablando que estamos en un medio semigravitacional en el agua y tiene que trabajarse. Ahora imagínense un niño en una orientación espacial, sin orientación espacial, trabajarlo en un deporte de combate como el karate, como el judo, como la lucha. Imagínense, con 5, con 4 años, es una estupidez, eso es lo más loco, descabellado que puede existir, ¿no? Y estamos hablando de una resistencia a la velocidad de la fuerza, que esto se hace a los 16 años. Bueno, estos son los periodos más favorables para capacidades físicas. Ahora, vamos a hablar del extremismo. Y el extremismo del entrenador que intenta hacer todo de la mejor manera posible, lo más rápido posible, lo que en principio a veces es una tendencia positiva. Sin embargo, cuando las aspiraciones de ese profesor, de ese
de ese entrenador conduce al uso de los medios más eficaces y específicos de entrenamiento, ignorando la tradicional recomendación metodológica de un aumento gradual de la intensidad de las cargas que habíamos hablado anteriormente. El entrenador se encuentra en una situación de extremismo porque pasa por alto todo eso, de ese proceso, de este aumento gradual y va hacia lo máximo. Ese extremismo está caracterizado y es muy peligroso por la dosificación excesiva de los medios de entrenamiento. Por ejemplo, cuando en un lugar de 10 repeticiones, el entrenador decide realizar 15 repeticiones y hacerlo en un tiempo todavía más rápido para hacerlo mejor. El entrenador tiene que tener conocimiento de anatomía, cinesiología, fisiología del deporte, biomecánica, medicina deportiva, psicología, bioquímica. ¿Faltó ahí bioquímica? Bioquímica. Y tiene que tener conocimiento de física, estadística, matemática y computación, porque tiene que estar constantemente sacando cuenta estadísticamente del pulso, del tiempo, de la distancia, de las cargas, de los volúmenes, de las intensidades. Además de eso, debe estar al día en los conocimientos profesionales como profesor de deporte. Ahora, buscar la parte científica, teórica, principales de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Porque tiene que programar el proceso de entrenamiento, su organización, su control, su corrección en el tiempo. Y las debidas nociones metodológicas, principios de estructuración del entrenamiento y sus modelos de principios y métodos de control y corrección del proceso de entrenamiento. Ahora imagínense un deporte en niños pequeños. O sea, no entiendo eso. Formación de la teoría general de la formación de entrenamiento, su concreción en forma de concesión específica para ciertas especialidades deportivas y ciertos principios de individualización en la preparación del deportista. Ahora, ¿quién es encargado de velar por la salud del deportista, infantil o juvenil? Que está en un creciente, muchas veces hay un creciente número de lesiones por un sobreuso, por un sobreentrenamiento, causado por la solicitación exagerada sobre los tejidos y aparatos del sistema orgánico en periodo de crecimiento. Recuerden que el ser humano está en un proceso de crecimiento y desarrollo biológico. En algunas ocasiones, y lo digo así, esa sobresolicitación no solo alcanza la esfera biológica, implica también la esfera psicológica, afectiva del deportista, llevándolo al síndrome de esa saturación deportiva o sobreentrenamiento y muchas veces el abandono precoz del deporte, con la carga de frustración de esta situación que genera en ellos y quienes depositaron las expectativas del éxito, ¿no? Porque todo el mundo quiere que llegue a alto rendimiento. Muchas ocasiones los futuros atletas son sobreentrenados de manera que se afecta el funcionamiento orgánico, tales como corazón, pulmones, hígado, puede haber anemia, creando patologías tales como cardíaca, respiratoria, presión sanguínea. Y esto pasó en estos atletas que yo no quise quemarlo, que no quise sobreentrenarlo allá en el estado de Oaxaca, en esa institución. Quería enseñarlo a nadar. La presión que en retiradas ocasiones es ejercida por los padres. Ay, los padres. Los padres que muchas veces quieren que sus hijos sean lo que no fueron capaces de ser ellos. Los padres que quieren ver en sus hijos ese protagonismo que no fueron capaces de tener ellos en la vida social, en la vida deportiva, cultural. Porque no quisieron hacerlo. Ahora quieren verlo en sus hijos. Entonces los padres también muchas veces son los incitadores de presionar al profesor para que den los máximos. Y lo ponen a veces en esos deportes, que no es deporte, que son actividades mercantilistas,
porque entrenan taekwondo a los 4 años, 3 años, judo a los 4 años, que eso no tiene que ver nada con una cientificidad de la actividad física, simplemente es un negocio. Y bueno, los entrenadores, ¿no? Todo esto, muchas veces el temor ante el fracaso, que puede influir o disminuir la autoestima, muchas veces del profesor, muchas veces del padre. Y esto provoca muchas veces angustia. Llega el niño a una depresión, a sufrir lesiones físicas, enfermedades orgánicas que muchas veces son más frecuentes, se enferma con frecuencia. Estos síntomas no advertidos exponen a los niños a una conducta negativa de los adultos. Son los adultos, tanto los profesores como los padres, donde hay una máxima presión y exigencia. Las presiones de los padres que desean esa que salga socialmente, porque a veces el niño es muy bonito o la niña muy bonita, muy preciosa, y quiere entonces tener ese niño, ¿para qué? No, y aquí está bien claro que en el 2010 lo puse yo, y quiere que sus hijos los deseos de cumplir los sueños personales que no tuvieron ellos, y que nunca pudo realizar mediante los hijos, y que el hijo llegue a ser lo máximo. Esto sin contar con el niño. Y los padres lo obligan a estas prácticas de deporte sin tan siquiera consultar el gusto del menor, que muchas veces empieza en edades tempranas. Estamos hablando antes de los 5 años. Y ustedes vieron cuándo es que se inicia, o sea, cuándo es la iniciación deportiva. Estamos hablando de los 7 años, no los 4, no los 3. También las presiones de que son objetos los entrenadores, los educadores físicos, por parte a veces de los directivos. Porque los directivos quieren tener resultados en su instalación deportiva y darse, imagínense, eso es muy importante. Y muchas veces esos directivos quieren tener esos resultados relevantes con los menores para poder ser competitivos. Esto me pasó a mí cuando trabajé con niños. Por eso no quise quemarlo, no quise. Sin embargo, logré resultados deportivos, logré medallas sin necesidad, como decimos en el argot deportivo, de quemarlo, de sobreentrenarlo. Inclusive cuando ya era directivo yo de deporte, que iba a ciertos centros deportivos, había anemia en algunos centros deportivos por un sobreentrenamiento. Entonces, muchas veces esta gente acelera en etapas de desarrollo psicológico, biológico, quiere que el niño se comporte como un adulto y que esté atendiendo ciertas técnicas del deporte cuando tienes 4 o 5 años. Eso es absurdo completamente. Cuando el niño tiene que estar jugando a esas edades y teniendo un juego simbólico, un juego de roles, y trabajar la psicomotricidad fina y gruesa, y no trabajar ciertos aspectos de capacidades condicionales o coordinativas complejas. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque muchas veces ambición de ganar dinero por parte de los profesores y de ganar prestigio y fama por parte de los padres. Solo pensemos que el sistema nervioso central no ha culminado su formación a los 5 años, culmina a los 6, 7. Por eso hay enfermedades, patologías como la parálisis cerebral que se da antes de esa edad, porque es una lesión estática en el sistema nervioso central. Y bueno, la pregunta, y muchas veces es congénito, a veces es perinatal en el momento del parto, y muchas veces es adquirida por uno de estos más trabajos en el deporte, por una lesión en el deporte. Entonces, hay aspectos de la motricidad, tales como el equilibrio, la coordinación, las relaciones temporoespaciales, que se van encontrando en formación hasta ante los 5 años. Hay que tener en cuenta este desarrollo de la tonicidad muscular, del crecimiento óseo. Todavía el tono muscular no está desarrollado. El crecimiento óseo, al imponer todo un sistema de enseñanza y entrenamiento en edades muy tempranas. Estamos violando etapas del desarrollo psicomotriz del niño. Eso es lo que estamos haciendo, violando esas etapas. La maduración cognitiva. Para entender la naturaleza de la competencia en un deporte, no se desarrolla antes de los 8 o los 9 años.
O sea, un niño de 4 o 5 años no tiene concepto de la competencia. No comprende conceptos tales como posición dentro de un equipo, posición, postura, función en un campo de juego, función en un deporte de combate. No entiende cómo seguir instrucciones y estrategias. Que eso debe de aparecer más tarde. De modo que un niño puede no alcanzar una maduración psicológica total para competir muchas veces hasta los 11 o hasta los 12 años. Hoy se ha comprobado que los aceleramientos deportivos en niños no solo proporcionan resultados a muy corto plazo y no logramos tener mayores lauros en etapas superiores, creándole un estancamiento de los registros. O sea, automáticamente queda ahí un techo, una meseta de tiempos de marca. Eso es en el mejor de los casos, porque en otros provocamos patologías psicológicas, morfofuncionales y orgánicas. La posición, fíjense bien, la posición y las recomendaciones sobre el tema de la Federación Internacional de Medicina Deportiva nos hace. Primero, antes de intervenir en un programa de deporte de competencia, o sea, deportes de combate, campo, pista, natación, juego con balones, etcétera, etcétera. Cada participante debe de someterse a un detallado examen médico que garantice su estado de salud y permita aconsejarlo sobre el deporte y los entrenamientos que más le convienen. Recuerdo que el dueño de este lugar acá en México, donde yo fui director técnico, entrenador de ese equipo de competencia, se enojó cuando yo mando a los padres a hacerles estudios médicos. Porque si no tengo estudios, ¿cómo yo voy a hacer una actividad física? El entrenador tiene, más allá de su tarea atlética, una responsabilidad pedagógica por el presente y el futuro de los niños. Debe de conocer los problemas biológicos, físicos, psicológicos, sociales y aplicar este conocimiento en el entrenamiento, porque no todos son iguales. Esto no lo digo yo. Lo dice, fíjense bien, la Federación Internacional de Medicina Deportiva Internacional. La forma de entrenamiento para la máxima performance en cualquier precio debe de condenarse rotundamente por razones éticas y médicas. Porque muchas veces se potencia el máximo desarrollo y lo que se hace es quemar y provocar lesiones, problemas orgánicos, psicológicos. Los niños deben de ser iniciados en una gran variedad de actividades deportivas para asegurar su identificación con la que ajustan a sus necesidades, sus intereses, su estructura corporal, sus capacidades físicas. La especialización temprana debe de desalentar, o sea, no puede alentarse la especialización temprana. Desalentarse toda es, o sea, no, tú vas a hacer, porque yo no pude ser judoka, tú vas a ser judoka, porque yo fui luchador, tú vas a ser luchador. No, que el niño escoja y que busque y que vea. Otro de los elementos que nos plantea la Federación Internacional de Medicina Deportiva, los participantes en deportes de coalición. Estamos hablando, fíjense bien, de colisión. Estamos hablando de deporte de combate, por ejemplo. Deben de clasificarse de acuerdo a la madurez, al tamaño corporal. Yo vi un video ahí, un niñito pequeño con un otro chamaco que le saca como 60 centímetros. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo yo voy a poner a dos seres tan diferentes en un deporte de coalición como el judo y estrellones? Estamos hablando de aplicarle un hipón a un niño. No tiene sentido porque no puede aguantar el peso del otro niño para proyectarlo. Entonces, tiene que ver de acuerdo a esa madurez biológica y corporal y psicológica que yo voy a poner a un alumno con otro. Y estamos hablando de deportes de combate que inician a los 9, 8 años y no a los 4, a los 3, a los 2 años.
¿no? Y, inclusive, también que trabajar los sexos, porque no puedo poner un niño con una niña. Porque inclusive hay veces que las niñas se van por delante de los niños en tamaño, en estatura, porque desarrolla más rápida la maduración. En finales de la primaria y secundaria estamos hablando de 11, 10, 12, 13 años. Hay un desarrollo más rápido y hormonal de las niñas que de los niños. Entonces, muchas veces la edad cronológica no concuerda con la edad biológica, del desarrollo biológico del niño. La regla y la duración de los juegos debe de ajustarse a la edad de los participantes. A las sesiones de entrenamiento debe ser relativamente corta y bien planificada. Quiere decir que yo no puedo, en este caso, trabajar con un niño de 7, 8, 9 años con la misma tamaño de un campo de fútbol o de un campo, tengo que reducir, inclusive bajar el aro en el básquet. La competencia de levantamiento de peso y levantamiento de potencia no debe de aconsejarse antes de completar la pubertad. Pubertad, o sea, estamos hablando después de la adolescencia. O sea, en la adolescencia cuando yo puedo trabajar esto, no antes. Y eso fue otro de los problemas que tuve yo con este señor que no sabía nada de deporte, y que había otro que le dijo, oye, ¿cómo yo puedo que mis alumnos sean más grandes y más fuertes? Y los puso a hacer pesas con 9, con 7, con 8, con 10 o 11 años y colgarlo de una barra para que estiraran. Porque eso es lo que quería, lo que alguien le dijo, sin ningún tipo de argumentación científica. O sea, yo no puedo trabajar con pesas, con niños, antes de la pubertad. La competencia de carrera con distancias excesivas no son recomendables para niños antes de la maduración. Yo no puedo trabajar en atletismo, 1500, 10.000 metros, resistencia. No. Yo tengo que trabajar distancias cortas antes de la maduración. Y estamos hablando de edades que ustedes vieron la iniciación deportiva cuando se hace. Y no de 4, de 5, de 7 años. Pensar hoy, primero, en una formación multilateral de la personalidad del niño o adolescente y una buena salud es lo fundamental que debe estar pensando profesores y padres. Los padres sean responsables. La actividad física debe poseer una base de educación psicomotriz. Es la educación física el medio idóneo para esto, no es deporte. No es deporte y menos en las primeras edades. Bueno, esto fue lo que yo quise compartir con ustedes sobre este título de la quema de talentos en las edades tempranas. Porque es algo que hoy está pasando, lamentablemente, que sigue pasando, que muchas veces es culpa de los pseudos entrenadores o pseudos profesores, que muchas veces lo que le importa más que todo es el dinero o le importa el prestigio o alcanzar cierta fama a costa de dañar a los niños. Y los padres que no saben nada de deporte, que no saben nada de esto, que son ignorantes muchas veces y que ponen a los niños para presumirlos o presumir. Y esto se me hace bastante nefasto. Esto es lo que quería compartir con ustedes yo en esta conferencia que yo di en el Congreso de Educación Física Panamericano, en Bogotá en el año 2010. La quema de talentos deportivos en edades tempranas. Resultado de ese campeonismo infantil. Muchas gracias.